Sean todos bienvenidos. Somos estudiantes del Politécnico Padre Joaquín Rosselló de la materia Historia Dominicana, instruidos por la docente Rosani Suriel del Departamento de Ciencias. A continuación, veremos una introducción al tema en servicio de los colaboradores que hicieron posible este trabajo en presencia Graviela Delgado, Arleni Morillo, Josefina Ramírez y su servidora Odette Martínez. En el corazón de América Latina, en la República Dominicana, una sombra oscura que se unió durante décadas. Ese es el relato de la época de Trujillo, una era de autoritarismo implacable que dejó una huella indeleble en la historia del país. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos los secretos, las tragedias y la lucha de un pueblo bajo el yugo de un poderoso líder. Ese es el documental que revelará los misterios de una época turbulenta que cambió para siempre la nación dominicana. Capítulo 1. El ascenso de Trujillo. Tras la primera intervención norteamericana el 16 de mayo de 1916 por Manzanillo con un campamento base en Montecristi, tras la creación de la Guardia Nacional Dominicana el 18 de diciembre de 1918, Trujillo empieza su travesía para iniciar su poder. Inició siendo guardia campestre y terminó siendo jefe del ejército. Con esto empieza a crear su megalomanía, que es el delirio de grandeza. Abrocha con este puesto y hace un golpe de estado el 16 de mayo de 1930 a Horacio Vázquez, iniciando así sus primeros asesinatos. Capítulo 2. El régimen de Trujillo. Para poder dirigirse a Trujillo, las personas debían de decirle: Generalísimo Doctor Honorable Rafael Leonidas Trujillo Molina, padre de la patria nueva, jefe financiero de la República y benefactor. No obstante, para la época, Trujillo decía que 50 y 60 pesos era una millonada para vivir. Sin embargo, todas las personas debían de tener una placa con valor de 20 pesos fuera de sus casas y debían de pintarlas y arreglarlas cada mes, obteniendo materiales como pintura y cemento en industrias que estaban bajo el mando de Trujillo. Algunas industrias eran industrias dominicanas, Hacienda Fundación y Pintura Dominicana. La creación del Partido Dominicano el 20 de noviembre de 1930, durante la era de Trujillo, empezó a engrandecerse estas estructuras en las que solo los miembros de este único partido podían ocupar puestos políticos y aspirar a cargos electivos. El 10 de octubre de 1937, tras el asesinato de 17.000 haitianos, Trujillo debe de pagar una indemnización, la cual no paga completa. Este fue criticado por su crimen, ya que asesinó a varios bebés haitianos. El 9 de octubre de 1947 fue la creación del peso dominicano. Este tenía una similitud al dólar. Y desde que Trujillo organizó la economía, para la fecha, era el sexto hombre más rico de todo el mundo. Para 1940, es decir, la Segunda Guerra Mundial, un grupo de trujillistas aprovecha la situación para atraer a judíos y españoles al país y así tapar el asesinato de los haitianos, para crear un Trujillo que era humanitario, empático y buena persona, y se olvidaron del Trujillo del 37 y vieran el nuevo Trujillo de 1940. No obstante, Trujillo aprovechó la situación para así mezclar judíos y españoles con dominicanas y empezar un nuevo programa de blanqueamiento. Capítulo 3. El culto a la personalidad. Ese presidente que estuvo detrás de la presidencia durante 31 años, la República Dominicana estuvo todo ese tiempo bajo el poder del jefe, el benefactor, el chivo o chapita, como era llamado por sus seguidores. Este tenía un lema: rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Coincidía de hechos con las iniciales del nombre del dictador. Para este entonces, todas las matrículas de carros tenían Viva Trujillo. Entre los años 1951 y 1952, Trujillo ya está en la cima de su poder y quiere ser declarado benefactor de la iglesia, lo cual no se le accedió fácilmente, ya que a pesar que le dio a la iglesia personalidad jurídica, privilegios para la construcción de colegios, convenios, escuelas laborales e iglesias, que le negaron su petición, ya que consideraban que ese no era bueno, y para quitárselos de encima le dice al Papa que es el quien tiene que otorgarle el título en el Vaticano.
Este fue el Vaticano, acompañado de Balaguer, su mano derecha, el ojo mágico de la dictadura, y el general Arturo Espaillá, en el cual firmó un concordato con la Iglesia en la cual tendría que implementar la educación laica, es decir, religiosa. Este documento también está firmado por el doctor Balaguer. El 16 de marzo de 1953 fue elaborado el Instituto Trujillano durante su primer año. La oficina del instituto que estuvo en la calle Mercedes número 58 y luego se trasladó a un espacio del antiguo Palacio Los Gobernadores. Mercedes, esquina Colón, hoy Las Damas. Para finales de 1958 se había trasladado a la casa número 14 de la calle Mariano Álvarez Lluvieres, en el sector de Gascue, prácticamente patio con patio con el local del Partido Dominicano en la George Washington. Cuando el régimen trujillista arribaba a su 25º aniversario, surgió una entidad con auténticos dotes de academia para que se colocara el magnífico título de trujillano. No cualquier trujillista era admitido en este círculo conscopio. Era imprescindible calificar como antes de altos dotes intelectuales y de suprema lealtad al tirano, los miembros de este instituto eran conocidos en ese entonces como la crema y la nata, el pensamiento dominicano. Poseían títulos académicos y eran en su gran mayoría escritores e historiadores. Entre las principales figuras que formaban parte de este espacio se encontraban Joaquín Balaguer, Gustavo Mejía Ricard, Porfirio Herrera Báez, Ramón Marrero Aristi, Jesús María Troncoso Sánchez, Virgilio Díaz Ordóñez, José Rijo y Víctor Garrido. A cada una de estas figuras le tocaba dictar conferencias, escribir artículos y libros que servían de panegírico a la obra de Trujillo. Este instituto se encargaba de justificar si cualquier foro criticaba la dictadura del tirano. Solían responder que el pensamiento dominicano apoya a Trujillo. Este instituto tenía un lema que era renovación y trabajo del país en vigor y ole en libertad. Todo esto en latín, aparte de que decía lo siguiente de Trujillo: Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, cuya personalidad de relieve universal y cuya patriótica obra de gobierno, que sirven de material de estudio a este instituto. Este instituto se encargaba de justificar si cualquier foro criticaba la dictadura del tirano. Solían responder que el pensamiento dominicano apoya a Trujillo. Este instituto tenía un lema que era renovación y trabajo del país en vigor y ole en libertad. Todo esto en latín, aparte de que decía lo siguiente de Trujillo: Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, cuya personalidad de relieve universal y cuya patriótica obra de gobierno, que sirven de material de estudio a este instituto. Una de las cosas que tenía que hacer en este instituto era para el cumpleaños del tirano, que debían de publicar una revista. Es la que hablaba bien de la persona y el gobierno de Trujillo con el título Los aniversarios relevantes de la vida y obra del generalísimo. Enero de 1960, la juventud religiosa de la República Dominicana estaba en contra de Trujillo y la Iglesia. Trataba de proteger al enemigo del régimen y su venganza le responde con la carta pastoral, la cual se dijo en todas las iglesias al mismo tiempo, rompiendo el vínculo entre la Iglesia y Trujillo. Esta carta pastoral fue dictada por Monseñor Tomás, un obispo norteamericano de San Juan de la Maguana, y Monseñor Francisco Ramón Paniagua Ramírez, un obispo español de La Vega. Durante la dictadura de Trujillo duplicó el número de provincias del territorio nacional. Algunas de esas demarcaciones llevan su nombre, el de sus parientes o apelativos al régimen. Esto sin tomar en consideración el sinfín de carreteras, parajes, edificaciones públicas como hospitales, parques y escuelas que también fueron bautizados con el nombre del tirano. La capital dominicana, Santo Domingo, pasó a llamarse Ciudad Trujillo, mientras que las provincias San Juan de la Maguana y Dajabón fueron renombradas como Provincia Benefactor y Provincia Libertador. Peravia recibió el nombre de Provincia José Trujillo Valdés, en honor al padre del dictador. María Trinidad Sánchez, de Provincia Julia Molina, es un honor a su madre. En el caso de San Cristóbal, ciudad de nacimiento del tirano, que no solo fue renombrado como de las provincias Trujillo y expandió sus límites geográficos, sino que también se le confirió el título de Ciudad Benemérita de la República Dominicana mediante la ley.
La megalomanía de Trujillo se extendió hasta el punto de que también colocar el nombre de sus descendientes a ciertas localidades del país, como es el caso del municipio San Cristóbal, el cual para la época era llamada Villa Ramfes, en referencia a su hijo. También nombró sector Flor de Oro como una de sus hijas a otra demarcación. Al caer el régimen trujillista en 1961, estas ciudades recuperaron sus nombres originales y algunas otras recibieron nombres nuevos. Capítulo número 4. Resistencia y represión. La famosa banda de matones de Trujillo, la 42, encargada de asesinar a los opositores del régimen. Esto sucedía en plena calle, caracterizados por el carro rojo, llamados carros de la muerte, en el cual dentro se encontraba Trujillo y el capitán de la policía. Estos disparaban sin compasión a los opresores del régimen. Otra forma en la cual Trujillo castigaba a los opresores del régimen que eran llevados hacia la 40, que fue un elemento represivo del régimen en el cual todo aquel que estaba en contra de Trujillo era llevado a este lugar y en los peores casos por sospecha. Tuvo esta casa gracias a Juan Tomás Díaz Quesada, quien había donado la casa al Estado. Y para este entonces, donar algo al Estado era dárselo al dictador. Las personas eran apresadas en lugares pequeños y cerrados llamados ergastros, en los cuales solo podían entrar alrededor de 50 personas, pero eran aún encerrados aún más. Los elementos de tortura de la 40 se encontraban específicamente en el rancho Jacqueline. En este podíamos encontrar la silla eléctrica, el bastón eléctrico, el estrangulador y el punzón. En este lugar las personas no duraban mucho tiempo, pero aquel que duraba una semana en la 40 era liberado. A continuación presentaremos una entrevista con nuestra compañera Arlene Morillo, quien conversará con un invitado de gran importancia que estuvo presente durante los 31 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Buenas, aquí estamos con Dionisio Jiménez, una persona que vivió dentro de lo que fue el régimen de Trujillo y asimismo tiene algunas vivencias por enseñarnos y compartirnos dentro de lo que fue ese periodo de tiempo. ¿Cómo operaba la religión dentro del régimen de Trujillo? Bueno, la religión católica operaba muy bien. Lo que pasa es que yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, la religión católica era como algo oculto porque la misa se daba en latín en ese entonces. La gente no entendía lo que el sacerdote decía, porque era en latín que se daba la misa y un idioma que la gente no entendía. Había muchas cosas que no se entendían de la Iglesia Católica, pero el régimen de Trujillo se manejó bien porque los sacerdotes, los curas estaban a favor de Trujillo porque tenían temor a Trujillo. Aquí en este país, en la República Dominicana, todo el mundo le tenía miedo a Trujillo. El día que Trujillo murió fue algo que esa gente se inventaron y le hicieron una redada a Trujillo y mataron a Trujillo, pero aquí todo el mundo le tenía temor al jefe, temor a Trujillo, porque la época de Trujillo no era fácil. Y el hombre se veía obligado a dejarse manejar por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque no era fácil, porque el único jefe que había era Trujillo, después más nadie era jefe, solo Trujillo. Dentro de la sociedad, ¿cómo era realizada la veneración a la persona de Trujillo? Bueno, eso es muy importante decirlo, porque yo recuerdo que en las casas de familia siempre había un letrero, que ese letrero decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Y casi todo el mundo tenía ese letrero en su casa. Y Trujillo era un hombre de gran respeto y de gran estima entre los hombres, entre los pobres principalmente, porque el pobre veía a Trujillo como algo fundamental para la vida de él. Y en cada pueblo habían personas
muy cercana a Trujillo, que personas mayores de edad, muy cercana a Trujillo, que eran ¿cómo se dice? Los guardianes de ese pueblo. Cuando sucedía algo, ellos iban y reportaban eso que sucedía y esas cosas. Y el hombre aprendió a respetar a Trujillo. Trujillo se dio a respetar por los dominicanos. E inclusive se dio a respetar tanto que no se veían eso de robo y esas cosas. Dentro de mi familia había un señor que él robaba, pero nosotros nos dábamos cuenta. Y la primera vez que robó, mi abuelo lo llevó a lo que era el escuadrón de caballería en ese entonces, por ese robo que él hizo. Y no lo detuvieron, no lo metieron preso. Dejaron que él se fuera para su casa y le dijeron a mi abuelo, si él hace eso otra vez, sabe que lo vamos a castigar fuertemente. Y volvió y robó de nuevo. Pero esa vez que robó, entonces ellos lo castigaron fuertemente. ¿Por qué? Porque lo desaparecieron. Jamás apareció, jamás se volvió a saber de la vida de Mesón, porque ellos lo desaparecieron. Entonces el hombre no robaba, el hombre no cometía errores en su vida, porque sabía que esos errores se pagaban con la vida. Y el hombre tenía mucho temor, mucho miedo a Trujillo. Aparte de respetarlo, le tenía mucho temor, mucho miedo. Lo que pasa es que Trujillo, ya en su época ya de mucho tiempo, de muchos años de gobernar, entonces Trujillo se volvió un corrupto del gobierno, porque comenzó a hacer cosas que no eran aptas para el hombre. Y por esa razón fue que él pagó con su vida el maltrato que le daba al pueblo dominicano, porque él en cierto modo lo maltrataba, porque no dejaba que el hombre hiciera las cosas, actuara con libertad, no dejaba al hombre actuar con libertad. Y el hombre hay que dejarlo actuar con libertad, sin incurrir en las cosas malas, porque las cosas malas las castiga la ley. Pero el hombre puede actuar con libertad sin así incurrir en cosas malas. Y en la época de Trujillo eso era lo que pasaba, que el único hombre que tenía libertad de hacer las cosas y decir las cosas era Trujillo. E inclusive Trujillo era generalísimo, no era general, era generalísimo. Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Así eran los letreros que se ponían. Entonces Trujillo era un hombre que el hombre lo repudiaba por su forma de actuar, por su forma de ser y por maltratar al pueblo. ¿Cómo se sentían los ciudadanos dentro de la dictadura de Trujillo? ¿Cómo se sentían ellos? Sí. Bueno, pero la ciudadanía en cierto modo se sentían bien, porque tú sabes que la ciudadanía siempre ha estado dividida, que hay, por ejemplo, ricos, apoderados, y hay pobres. La masa pobre, esa se sentía bien en la época de Trujillo, porque Trujillo le daba mucho aliento a los pobres. La masa que no se sentía bien era la masa adinerada. Esa era la que no se sentía bien. Y esa masa adinerada fue que le dio término al periodo de Trujillo, porque la masa pobre se sentía bien con Trujillo. Lo amaban mucho, lo querían, porque Trujillo se daba bien querer de los pobres. Sentían los ciudadanos dentro de la dictadura de Trujillo? ¿Cómo se sentían ellos? Sí. Bueno, pero la ciudadanía en cierto modo se sentían bien, porque tú sabes que la ciudadanía siempre ha estado dividida, que hay, por ejemplo, ricos, apoderados, y hay pobres. La masa pobre, esa se sentía bien en la época de Trujillo, porque Trujillo le daba mucho aliento a los pobres. La masa que no se sentía bien era la masa adinerada. Esa era la que no se sentía bien. Y esa masa adinerada fue que le dio término al periodo de Trujillo,
porque la masa pobre se sentía bien con Trujillo, lo amaban mucho, lo querían, porque Trujillo se daba bien querer de los pobres. Trujillo todas las cosas que hacía, las hacía era conforme a la voluntad de él, conforme a lo que él decía. Hubieron muchas personas que perdieron la vida por esa causa. Por ejemplo, tenemos las hermanas Mirabal. Trujillo estaba enamorado de una de las hermanas Mirabal. Como la hermana Mirabal no le hizo caso a Trujillo, ¿qué hizo Trujillo? La mandó a matar. Y aparte de mandar a matar a esa muchacha, mató a las otras dos hermanas también de ella. Lo que pasa es que en la época de Trujillo cometió muchos malabares y muchas cosas malas e incorrectas que no debe hacer. Por eso que el pueblo lo repudió por mucho tiempo y no quiso saber de su soberanía por mucho tiempo por eso. Porque Trujillo era guardia, Trujillo era teniente de la guardia, y siendo teniente de la guardia, Trujillo llegó a ser presidente de la República. Hay muchas historias con relación a Trujillo. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la muerte de Trujillo, porque a Trujillo lo mataron al caso kilómetro, que podríamos decir, de donde yo vivía. Yo vivía en el kilómetro 7 de la Sánchez, y a Trujillo lo mataron en el día y medio. Entonces, inclusive, en el día y medio, a Trujillo lo mataron en el 8 y medio de la Sánchez. Nosotros escuchamos los tiros. En esa parte que le decíamos antes a eso, ahí le decíamos la cota, porque ahí era que se tiraba basura y cosas, y nosotros siempre íbamos a esos basureros a recoger botellas y cosas. Entonces mi abuelo tenía en la casa un sitio donde la gente iba a jugar dado, y esa noche escuchamos el tiroteo, y cuando en el juego de dado, cuando todo el mundo se fue para su casa por el tiroteo que escuchamos, entonces llegó una persona herida allá donde mi abuelo se llamaba Miguel Jiménez. La persona que llegó allá era el chofer de Trujillo herido, y mi abuelo lo auxilió y lo llevó al Ecuador. Fueron al Ecuador de Caballería, ahí mi tío que quedó preso un mes y salió siendo de ahí de ese apresamiento sargento de la guardia. Pero en esa época de Trujillo era una época maravillosa, porque el hombre solamente atendía sus quehaceres por temor a hacer algo que le molestara a la soberanía del jefe, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que porque Trujillo en ese entonces era benefactor de la patria y padre de la patria nueva, y el hombre tenía que guardar un respeto absoluto hacia eso, hacia ese proceso, y si no tenía problemas. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado lo que vieron y escuchado de una persona que vivió lo que conocemos como la dictadura de Trujillo, 31 años de precariedad y sufrimiento para una nación y sociedad dominicana.